Dios mío, pero qué golpiza le propinó el Camarón Cepeda a Maxi Huge el día de ayer. Espectacular el Camarón y no deja de dar buenas peleas. El Camarón ya no lo para nadie. William, el Camarón Cepeda, aniquiló en 4 rounds al inglés Maxi Huge. Inclusive la esquina del británico pidió detener la pelea antes de salir al 5º round. Maxi Huge angustiosamente le dijo a su esquina que no podía respirar, muy probablemente porque quizá haya terminado con las costillas rotas después del tremendo castigo al cuerpo que el Camarón Cepeda le dio. Vaya golpiza. Era una pelea eliminatoria por la FIB y la AMB para aspirar al título de cualquiera de los dos organismos. Por la FIB, Huge estaba clasificado como 4º lugar y Cepeda en el 6º lugar. Por la AMB, Cepeda era el primer clasificado y Huge el 5º en la AMB. Y Camarón, un verdadero guerrero fiel a su estilo agresivo desde el primer round. Una máquina de tirar golpes con un corazón inagotable, tirando más de 100 golpes por round. Fue desgastando poco a poco a un Huge quien hizo lo posible, pero no le alcanzó para detener a un Camarón a la diabla, que simplemente es el terror de los pesos ligeros. Y desde el segundo round se veía que el Camarón sería el ganador. En el segundo asalto, Cepeda comenzó a pisar el acelerador a fondo. Subió su tren de pelea basándose en un sistémico golpeo al cuerpo. Y desde ahí parecía evidente que la pelea no iba a durar mucho tiempo. En el tercer round el Camarón se tuvo mucha más confianza, se vio más suelto y empezó a abrumar al inglés con una incesante y demoledora lluvia de ganchos al hígado y a las costillas. Y ya para el 4º round, Huge era un tiro al blanco, una peraloca humana. Al final del 4º round, Huge llegó a su esquina y después de una corta deliberación, el equipo de Maxi Huge decidió detener la pelea. Maxi Huge ya no podía respirar, muy probablemente terminó con las costillas rotas. Inmediatamente después de la pelea, el promotor del Camarón Cepeda, Oscar de la Hoya, anunció que el Camarón ya estaba listo para Gervonta Davis y listo para Shakur Stevenson. De hecho, de la Hoya en su cuenta de Twitter le tuiteó a Shakira Twitterson lo siguiente: este es el Camarón Cepeda. A lo que Shakur no se tardó nada en responder y dijo que Shakur está libre en julio para pelear contra el Camarón Cepeda y que se pusieran en contacto para arreglar el tiro. Por Twitter al menos ya hay interés de pelear contra el Camarón. Esperemos que Shakur Stevenson no se raje a la mera hora como suele suceder con este personaje. Pero lo que sí es un hecho es que el Camarón William Cepeda es el retador obligatorio de la AMB para Gervonta Davis. Y también con esta victoria el Camarón se convierte en el retador obligatorio para el ganador de la pelea por el campeonato mundial de la FIB entre Lomachenko y Kambosos. Así que Cepeda contra Gervonta Davis sería una locura y en lo personal como fan, muy a pesar de lo que quiera Oscar de la Hoya, las mandatorias son las mandatorias y a mí sí me gustaría ver pelear al Camarón contra Gervonta Davis. Estoy de acuerdo con ustedes. Hace rato Richie, mi hermano, hizo una encuesta en la pestaña comunidad preguntándoles a ustedes, el respetable público, contra quién les gustaría ver pelear al Camarón Cepeda después de este exitoso knockout contra Maxi Huge. Y como va hasta ahora la encuesta, ustedes han votado más por Gervonta Davis y les doy absolutamente toda la razón, mi querida audiencia. A mí también me gustaría verlo pelear contra el Gervonta y a los dos les gana. El Camarón está pasando por un gran momento, brilla, tiene su momentum, la trae derecha, el Camarón anda filudo. La motivación aquí es un factor muy importante, no trae exceso de confianza, es un boxeador que ha trabajado duro y en silencio, que ha venido desde abajo, es un peleador que no anda en redes sociales y que no le saca la vuelta a nadie, pelea contra los mejores como lo vemos. Pelea contra los mejores como lo vemos en esta foto echando sparring con Subriel Matías. De hecho su coach es el mismo que Subriel Matías, es el Panda. ¿Se imaginan? Vaya sparring, ¿no lo creen? Es un peleador que desde muy joven peleaba en las calles, es un peleadorazo mis amigos, es un guerrero. El Camarón es mucho más que un deportista. El Camarón es un verdadero guerrero así como Gervonta Davis. Y también, no digo que no, también lo es Shakur Stevenson. No digo que no, pero a mi gusto, primero me gustaría verlo pelear contra Gervonta Davis, que Gervonta atienda su mandatoria y después veremos qué pasa ya realistamente entre Lomachenko y Kambosos, que pelean el próximo 12 de mayo en Australia.
Esta pelea contra Kambosos es una pelea muy dura para Lomachenko y lleva las de perder por el hecho de ser en Australia. El ganador de esta pelea se enfrentará obligatoriamente al Camarón Cepeda por el título mundial ligero de la FIB. Así que este 2024 el Camarón Cepeda puede escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo. Camarón tiene con qué, me gusta su estilo, fajador 100% mexicano, orgullo de San Mateo Atenco, valiente, aguerrido, muy buenos instintos, buenos reflejos, sabe pegar donde duele. Para mí Camarón va más allá de lo que es simplemente un deportista. Le pongan a quien le pongan, si sigue entrenando como hasta ahora y si mantiene ese espíritu de lucha ardiendo como un volcán, sin duda alguna Camarón será la pesadilla de los pesos ligeros este 2024. Tenemos una leyenda en potencia, mi querida audiencia. Ya está listo William el Camarón Cepeda, está listo para las grandes peleas, está listo para encabezar carteleras grandes. Shakur Stevenson respeta mucho al Camarón Cepeda. Lo ha llamado una máquina asesina, es por eso que no creo que pelee contra él. Creo que Shakur Stevenson solo busca rivales cómodos y el Camarón no es un rival a modo, mis amigos. La pelea más cercana del Camarón es la mandatoria contra Gervonta Davis y ese es un tirazo. También está el cuadrangular donde siguen con vida Lomachenko y Kambosos. La siguiente pelea del Camarón será una mega pelea, eso denlo como un hecho. Oscar de la Hoya tiene grandes planes para esta máquina asesina. Está invicto el Camarón y trae un récord profesional de 30 victorias, 26 de ellas por nocaut, con una terrorífica efectividad noqueadora de más del 86%. Sea quien sea que se le pare enfrente a este Camarón, no le gana nadie en este momento. Una gran noche para México la noche de ayer, sin duda alguna. El Camarón se portó como un verdadero fajador mexicano, de mis favoritos boxeadores de la actualidad, sin duda alguna. Un boxeo duro, efectivo y brutal, así como me gusta. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Nos gustaría leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Y enhorabuena para el mexicano William el Camarón Cepeda. Esta victoria es muy refrescante para México. Gracias a todos por su atención y por llegar hasta el final de este video programa. Richie, mi hermano, gracias por invitarme a Richie Blog, el mejor trabajo de mi vida. Compartan este video en todas sus redes sociales porque eso nos está ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. Compartan el video, por favor. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.